¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a hacer hoy el trabajo de autocorrección, entonces del trabajo práctico evaluatorio que daba fin, digamos, o redondeo a lo que es esta etapa de plomería de 8 clases en total, porque la mitad de estas clases se las pasé el fin de semana pasado para que estuvieran este periodo de ventana de 7 días para poder realizar el trabajo. Y hoy vamos a hacer el trabajo de autocorrección juntos. Sé que muchos de ustedes ya me lo estuvieron mandando por WhatsApp y otros me lo van a seguir enviando, pero el trabajo de corrección lo tienen que hacer ustedes, por eso es autocorrección. Entonces, en ese sentido, lo que yo voy a hacer ahora es leer las preguntas y dar lo que es la respuesta esperable para esa pregunta. Vamos a arrancar con la número 1, entonces ya sin más preámbulo. Decía, escribe un ensayo sobre los tipos de escaños que hablamos en clases. Y la verdad es que nosotros cuando arrancamos en la clase hablamos de caños de los caños existentes, por ejemplo, caños de plomo, de hidrobronce, de eh, este metal, ¿cómo se llama? Bueno, obviamente hablamos de lo que es el plástico, el polipropileno, galvanizado, que era lo que no me salía recién, y también vimos las diferencias que había entre caños que ya no se usan más, por qué no se usan más, y los que se usan ahora. La respuesta correcta a eso era nombrar los caños de los cuales hablamos en clase. Si ustedes sumaban alguno más que por ahí omitimos en clase, también estaba bien, pero obviamente darle énfasis en lo que es plomo, hidrobronce, galvanizado y los plásticos, obviamente los polipropilenos. Esa era la respuesta entonces correcta. Pregunta número 2 que decía, ¿cuál es la diferencia entre polipropileno y polipropileno polímero? La respuesta correcta era que el polipropileno son placas o pequeñas planchas de polipropileno pegadas una entre sí. Eso hace la diferencia entre un caño de polipropileno común y un caño de polipropileno polímero. La diferencia es la polimerización. El polipropileno polímero es, por ejemplo, la tecnología que usa Aquasystem, IPS y alguna otra más que se me puede escapar, que es unir esas pequeñas capas de polipropileno, no pegándolas, sino uniéndolas de forma molecular. De esa manera se establece un único objeto, es una única cosa, a través de una unión molecular. No hay placa pegada, digamos, o pequeñas planchitas pegadas de polipropileno, están unidas molecularmente. O sea, entonces es la diferencia entre uno y otro. Pregunta número 3, ¿cuál es la medida recomendada para la subida del agua al tanque? Ahí la respuesta es bastante ambigua porque depende todo del el abastecimiento que tengamos. Si tenemos AISA que nos deja una boquilla de 3 cuartos, vamos a respetar esa boquilla de 3 cuartos, incluso podemos eh, achicar el diámetro a media en algún punto de la subida para que gane presión y gane fuerza hacia arriba y llegue el agua al tanque, como se diría vulgarmente. Eh, si es de una perforación y de una bomba, o sea, vamos a utilizar una bomba centrífuga para subir el agua al tanque, vamos a respetar siempre lo que es el diámetro de lo que el fabricante de la bomba señala. Si el fabricante dice que va un caño de 1 pulgada para la subida, va con un caño de 1 pulgada. No vamos a reducir a 3 cuartos porque vamos a forzar la bomba a hacer un trabajo en la salida de agua donde se forma un cuello de botella, un embudo, y la hacemos trabajar en vano, digamos, yendo en contra de lo que el mismo fabricante dice. Eh, por lo tanto, la medida recomendada es la que sugiera, en este caso AISA, o la que sugiera el fabricante de la bomba si es bomba centrífuga. La de AISA, ya les digo, se puede reducir en algún momento el diámetro del caño por una cuestión de que a veces un caño de 3 cuartos tiene caudal pero no logra el empuje llegar hasta el tanque. Reduciendo un poco el caño logramos esa presión que hace que llegue el agua. Vamos a la 4. ¿De qué medida es recomendable la bajada? Bueno, la bajada sí, hay una diferenciación clara ahí entre la subida y la bajada. La subida respeta entonces lo que dijimos, respeta lo que es qué nos otorga el agua, si es una bomba centrífuga o si es AISA. La bajada tiene que respetar únicamente la conservación del caudal. Eso es todo. Por más que tengamos una subida de media pulgada, la hayamos tenido que hacer así para que llegue, digamos, con presión el agua al tanque, o sea, que la presión haga que el agua llegue al tanque, mejor dicho, nada tiene que ver con la medida en la que vamos a hacer el colector. El colector, o sea, la bajada, la vamos a hacer siempre de una medida bastante eh, sustanciosa para que tengamos un buen caudal. Por ejemplo, un colector de 3 cuartos hacia arriba ya es un colector bastante funcional,
puede ser de 1 pulgada, sería mejor. Eso nos va a dar un buen caudal para que los ramales que decidamos poner se abastezcan de ese diámetro como si fueran un tanque por cada ramal. Si hacemos un colector de 1/2 pulgada, el agua se va a tener que, muy poquita cantidad de agua, muy poco caudal, se va a tener que distribuir en varios ramales y vamos a tener una pérdida de presión de agua en cada uno de los ramales cada vez que se utilice uno u otro. Por eso la respuesta correcta es un colector de 1 pulgada, o sea, una bajada de 1 pulgada, o entre más grande sea el caño de la bajada, mejor caudal vamos a tener para poder ir reduciendo y así tener presión a partir del caudal. ¿Cómo llamamos a la bajada? Bueno, recién lo dije, la bajada de un tanque es el colector. Colector es porque colecta el agua que viene del tanque y hacemos una distribución ahí a ramales, no una distribución a servicios, sino una distribución a ramales que después van a abastecer los servicios. 6. ¿Cuáles son los componentes para armar un colector básico? Bueno, eso lo vimos en el armado del colector. Se puede comprar el colector ya hecho o se lo puede hacer a través de niples, que son pequeños pedazos de caño ya roscados, pueden ser de diferentes tamaños. Y los componentes básicos son unión doble y llaves de paso. O sea, necesitamos cortar el agua y necesitamos poder desarmar el colector, por lo tanto esto es fundamental. Uniones dobles, niples en caso que lo vayamos a armar nosotros, y lo que son las llaves de paso. Dice a las 7, ¿a qué altura es recomendable introducir los caños a la parte interior de la vivienda? Habíamos dicho que era recomendable a los 2,30 m por una cuestión de que había que romper lo que es el encadenado o el dintel sí o sí para poder embutir el caño, y era mejor romperlo del lado de adentro que del lado de afuera, porque después la reparación que se haga o el rellenado que se haga cuando rompemos adentro, si es imperfecto en cuanto a la permeabilidad, digamos, no pasa nada porque adentro de la casa no llueve por lo general, pero del lado de afuera sí llovería y quedaría expuesto a que haya alguna filtración de humedad a través de una canalización mal hecha donde se rompió la parte del encadenado. Por eso a los 2,30 m nos metemos. ¿Por qué? Porque podemos romper el dintel o el encadenado y después cuando se cubra el caño, si la permeabilización de la pared no es perfecta, no pasaría nada porque no estaría expuesta a la lluvia. Vamos a la 8. ¿A qué altura aconsejamos, salvo excepciones, la distribución? Bueno, hemos dicho que la distribución completa se hace entre 20 y 40 centímetros del piso hacia arriba, en toda la casa, lo que es cocina y lo que es baños. Esas excepciones hablan de las puertas, por ejemplo, cuando tenemos puertas, no podemos cruzar a 40 centímetros porque no podemos pasar un caño por la puerta. Entonces ahí lo recomendable era seguir por arriba, por los 2,30 m, y hacer la bajada a cada servicio y seguir la distribución por arriba. Sí o sí por 2,30 m, porque bueno, si hay una puerta ya de por sí no vamos a poder en otra medida, pero si recuerden que habíamos dicho que entre los 60 centímetros más o menos, 70, 80 puede ir el gas, y al metro 10 puede ir la electricidad, así que esas partes de la casa, de la pared, de la pared están ocupadas con otros servicios, así que o es abajo entre los 20 y 40 centímetros del piso hacia arriba, o es arriba posterior a los 2 metros para evitar las aberturas. Esa sería la respuesta, digamos. Dice la 9, ¿con qué diámetro es aconsejable la distribución y por qué? Bueno, habíamos dicho que una distribución la deberíamos hacer con 3/4 porque de esa manera conservamos caudal. ¿Qué es caudal? Es la cantidad de agua. En una distribución toda hecha con caños de media vamos a tener muy poco caudal, y cuando se abre una canilla y vos quieras abrir la otra que está en la otra punta, una de las dos va a aflojar en cuanto a cantidad de agua, porque el caño no tiene la capacidad de contener un buen caudal de agua. Ya un caño de 3/4 para la distribución contiene bastante caudal y hace que cuando yo reduzca a 1/2 pulgada hacia los servicios, tenga ese caudal que alimente ese servicio y a la vez me alimente el otro a la vez. Si yo hago todo esto con un caño de media, obviamente se va a sentir muy resentida la parte de la fluctuación del agua en cada uno de los servicios. Por lo tanto, una buena distribución se hace con 3/4. Por más que hayan plomeros que tengan 30 años laburando y me discutan que ellos han hecho 20.000 instalaciones y todas con caño de media, bueno, seguramente cuando abren la
la canilla en la cocina y alguien abre la canilla en el lavatorio del baño, seguramente que ahí se acuerdan del primero y de lo bien que estuvo hecho. Pero la realidad es así, digamos, yo doy estos parámetros que son técnicos. El que los quiera discutir, lo discute y hace toda una distribución a media pulgada, no hay ningún problema, que la haga, pero técnicamente lo correcto es con 3/4 y se reduce a medio cuando vamos a las boquillas que son las que toman la distribución, digamos. 10. ¿Cuál es la altura mínima recomendada para un tanque tipo? Un tanque tipo es un tanquecito de 400, 500, 600, 800 litros. Recuerden que esta capacitación en plomería no es industrial, es meramente domiciliaria, es algo para arrancar de abajo, de lo chico, de distribución de agua fría, agua caliente, baño, cocina y ahí nomás. Por eso que un tanquecito siempre que hablamos de tanque, hablamos de un tanquecito de 400, o un tanque de 600, de 800. Habíamos dicho que la altura mínima para un tanque para conservar una caída, digamos, en base a lo que es la ley de gravedad aceptable, era 2 metros por encima de la corona de la ducha. La corona de la ducha es lo que proporciona la lluvia. Tomamos eso como referencia, que por lo general está a 1,90, por lo general 1,80 y pico, 1,90. Si tomamos eso como referencia, de ahí hacia arriba 2 metros, nos va a dar que la altura mínima para colocar un tanque son 4 metros más o menos. Digo altura mínima, altura máxima, no hay una prohibición. Uno puede tenerlo a 4,50, a 5, a 6 metros y está bien. El tema es no tenerlo a menos de 4, o sea, no menor, que no sea menor, que el tanque no esté a menos de 2 metros, por encima de la corona de la ducha. Esa sería la respuesta correcta. 11. ¿Cómo generamos presión dentro de un circuito de agua? Y acá hubo un par de ustedes que me mandó ya su trabajo que estuvo muy bien la respuesta, porque la respuesta correcta es generando lo que son reducciones, como por ejemplo cuando vengo del colector de 1 pulgada y me introduzco al domicilio, me introduzco ya reduciendo a 3/4. Hago toda la distribución a 3/4 y cuando va al servicio me reduzco a media pulgada. Cuando dejo la boquilla de salida y conecto una canilla o algún accesorio, algún monocomando, lo que sea, puedo utilizar un flexible de 1/8 para achicar esa media pulgada, y de esa manera fui haciendo 3 o 4 reducciones que me redundan en una generación de presión a partir del caudal que tuve. Esa respuesta está correcta. Pero también existe otra manera, que es la que se olvidaron algunos de ponerme, que es a través de una bomba presurizadora. Si yo instalo una bomba presurizadora, estoy generando presión en todo el circuito de agua fría, y obviamente si instalo una en la salida del agua caliente también, o en la entrada del agua caliente también puedo instalar una bomba para poder generar mayor presión. Pero son esas las respuestas, serían dos: a través de la reducción del diámetro de los caños o la instalación de una bomba presurizadora. 12. ¿Cuál es la equivalencia en pulgadas de caño de 20, 25 y 32? Bueno, eso lo habíamos hablado en clase, creo que a todos les quedó claro. Todos los trabajos que he leído, que me mandaron, estaban perfectos, estaban bien claros. 20 milímetros es el equivalente a media pulgada, 25 milímetros a 3/4 y 32 milímetros a lo que es un caño de 1 pulgada. Esto es así porque la realidad es que los que se miden en pulgada tienen un poquitito más en milímetros que este tipo de caños, que por lo general estos son de termofusión, los que te lo venden en milímetros y no en pulgadas. Pero bueno, la diferencia es mínima, simplemente hay que tener cuidado cuando uno compra un caño de 20, por ejemplo, y tiene accesorios de otra marca, que por ahí no bailen demasiado, porque quizás a otra marca te lo vendió con factor de pulgada y vos compraste caño con un factor de medida en milímetros, y ahí se establece una pequeña diferencia en cuanto al milimetraje. Por eso, como hablamos en la clase que se correspondía a esto, siempre lo ideal es comprar todo junto y de la misma marca, caños y accesorios de la misma marca, para no tener ningún tipo de problemas, y aparte es altamente recomendable para el buen funcionamiento de todo. 13. ¿Cuál es la temperatura ideal para termofusionar? Recuerden que habíamos dicho que había termofusoras que, por ejemplo, la de Aqua System, y hay otras más que vienen con termostatos que ya vienen integrados en la máquina, automáticos, que cortan a los 260 y tratan de mantener el calor de las boquillas en 260. Por lo tanto, establecemos que la temperatura ideal para fusionar es de 260 grados centígrados. Pudiendo, obviamente, la respuesta es esa, sencilla, pero obviamente cabe la aclaración también, pudiendo esto estar sujeto a lo que es
el contexto climatológico. Si lo hacemos en un día de mucho frío y estamos medio a la intemperie, en una obra por ahí con muchas aberturas y mucha circulación de aire frío, es obvio que a la máquina le va a costar sostener esos 200 grados, 260 grados centígrados. Y bueno, las que no traen un termostato integrado, o sea que mantiene la temperatura o que te avisa, lo ideal es darle a 300 a full un buen rato para que pegue una buena calentada, y en el momento en el que vamos a trabajar la bajamos a 260, 270 y la mantenemos ahí con los relojitos. Si es una termofusora por ahí que no trae el panel digital o es media viejita, viene con una perillita. Yo lo que hago por lo general es darle hasta 300 un rato. Un rato antes de que voy a empezar a termofusionar, la bajo a 260, 270 y ahí se trabaja tranquilo. Y obviamente con la práctica uno se va a ir dando cuenta cuánto tiempo hay que tener el caño en los picos, digamos, en las boquillas, eh, en qué momento del trabajo se lleva la termofusora a una temperatura más o se le baja un poquito la temperatura. Todo eso se gana con la práctica, digamos, esto es meramente teórico. Después decía la 14, realiza un pequeño esquema de desagüe con lo aprendido en clase. O sea, lo que vimos en clase fue básicamente de desagüe, lo que eran las definiciones de desagüe primario, desagüe secundario, y ver formas muy prácticas y fáciles de conectar uno con otro o hacerlo por separado, directamente. El que lleva las aguas negras, que es el desagüe primario, directo a fosa séptica y pozo ciego, o directo a pozo ciego, y el otro por ahí a vereda o a pozo ciego también, que es el que lleva las aguas grises, es el que corresponde a las piletitas, al lavatorio, a la ducha y por ahí el agua de cocina. Todo esto, si no, se puede confluir en una cámara de inspección que lleva a una fosa séptica que va a la cloaca y ahí confluye absolutamente todo. Esto es lo que hablamos en clases con respecto a eh, desagües, y era lo que había que graficar más o menos. No se pedía toda esta explicación que yo di, simplemente un gráfico muy sencillito para ver que fue entendido. 15. Describe el proceso de limpieza para soldar plomo. Bueno, esto lo vimos en teoría en clase. Yo después le pasé un video que estaba bastante bien explicado dentro de lo poco que pude encontrar en YouTube, porque me hubiese gustado mostrarle la práctica en sí de la soldadura de plomo, pero carezco de los elementos para poder realizar esa práctica, por lo que les envié ese video, el cual estaba bastante bien explicado, y por lo que vimos nosotros en clases en la parte teórica. Bueno, esto era para una respuesta bastante, o sea, para desarrollar en algunos reglones. Hay que limpiar el plomo raspándolo, sacándole con una lijita fina lo que es la mugre, y al momento de soldar calentar y pasar esterina. La esterina es tipo un jabón que al estar en contacto con el caño caliente se derrite y limpia el caño. Ese es el proceso de limpieza. Es básico, es como el proceso de limpieza en un caño para termofusionar, que se lo limpia con un papel de cocina o algún trapito que no deje hilachas, con alcohol. Todo tiene que ser limpiado a la hora de trabajar, por una cuestión de que estando en la obra o en alguna casa que se está haciendo alguna refacción o reparación, siempre va a haber polvillo dando vuelta o alguna que otra cuestión que ensucie por ahí el elemento, ya sea un caño que vamos a soldar o una instalación que estamos por hacer con termofusión. Con la rosca es un poquito menos quisquillosa la cosa, pero igual, la limpieza y el acomodado de las herramientas, tanto para eh, el, facilitar el trabajo como para la seguridad, es fundamental. Así que bueno, estas son las 15 preguntas que había mandado. Eh, Espero que con este video puedan autocorregirlo, o sea, ir viendo si ustedes consideran que sus respuestas reflejan todo esto que hablamos, está perfecto. Así que bueno, esto ha sido todo y con esto redondeamos lo que fue entonces esta capacitación de plomería. Hasta siempre.